Me acosté el sábado con un trend en redes sociales y me levanté el domingo con el mismo trend. Tercera Guerra Mundial, por lo que la cosa sí venía seria. Y si es que no vives debajo de una piedra, sabes que Estados Unidos atacó a algunas bases militares en Irán que previamente estaban en ataques mutuos con Israel. Pero en eso no soy experto y menos quiero dar cátedra. Pero sí quiero bosquejar cómo este conflicto bélico, y Dios no quiera que escale, un conflicto continental, podría afectar al fútbol. Pero demos algo de contexto. La posible Tercera Guerra Mundial, que podría desencadenarse tras el ataque de Estados Unidos a Irán, representa un escenario de alta complejidad geopolítica, con múltiples actores y riesgos a nivel global. El ataque de los United a las instalaciones nucleares iraníes Fordow, Natanz e Isfahán, usando aviones furtivos y bombas de penetración profunda, suman, oficialmente, a la ofensiva israelí iniciada días atrás, con el claro objetivo de desmantelar el programa nuclear del país asiático, y según algunos expertos, podría acelerar el uso de armas atómicas por parte de Irán. Lo que se sabe es que Teherán amenazó con una escalada regional y global, reactivando milicias aliadas como los hutíes en Yemen, quienes anunciaron ataques a buques estadounidenses en el Mar Rojo. Aunque para que esto se convierta en una tercera guerra mundial, deberían estar en conflicto varias potencias mundiales, donde hasta la grabación de este video, de todas ellas, solo está Estados Unidos. Pero si otros países como China, Rusia o Corea del Norte ingresan a la defensa o apoyan de alguna manera a Irán, la cosa se puede complicar bastante. Allí sí podríamos hablar de una hipotética tercera guerra mundial, cosa que nadie quiere, ni siquiera en Estados Unidos, salvo parece Donald Trump. Pero países como Israel, que inició la ofensiva con bombardeos a instalaciones nucleares y asesinatos a comandantes iraníes, prevé una guerra larga. Además se sabe que Reino Unido y Francia brindan apoyo antiaéreo, algo limitado a Israel, pero sin despliegue masivo de sus tropas. Por su parte, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aliados estratégicos de Estados Unidos, tienen una participación limitada, solo coordinación logística y seguridad energética. Pero los que podrían tomar parte en una coalición con Irán serían los milicianos aliados, hutíes de Yemen, con estos ataques a buques en el Mar Rojo, Hezbollah, en el Líbano, con capacidad para lanzar misiles a Israel, grupos armados en Irak, y vienen amenazando a bases estadounidenses. Pero ¿y Rusia? Aunque se sabe que no intervendría militarmente, proporciona apoyo diplomático y tecnológico a Irán, y encima se dice que Putin advierte que el conflicto podría descontrolarse. Por su parte, China presiona para evitar la escalada, pero podría priorizar sus intereses económicos en esta región en conflicto. Y ya sabemos que Corea del Norte hace rato le tiene hambre a Estados Unidos. Porque la crisis en Medio Oriente probablemente esté atravesando su momento más álgido en las últimas semanas, y es que el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses destruyeron completamente los centros de enriquecimiento nuclear de Fordo, Natanz e Isfahán en un ataque de precisión contra Irán. En respuesta, Teherán lanzó 40 misiles contra Israel y advirtió que habrá represalias. Las autoridades iraníes calificaron el ataque de agresión y acusaron a Washington de dinamitar el diálogo diplomático. Mientras crece la tensión en la región, Irán confirmó la muerte de 4 militares y Moscú se prepara para recibir al canciller iraní en busca de respaldo. Y desde Estambul, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, acusó a Israel y Estados Unidos de cruzar una gran línea roja con los ataques a instalaciones nucleares. Calificó la acción como un crimen grave y aseguró que su país se defenderá por todos los medios. Araqchi también rechazó cualquier intento de retomar las negociaciones, acusando a Washington de traicionar la diplomacia. Turquía, anfitrión de la cumbre islámica, alertó que el conflicto podría escalar a nivel global y pidió evitar un escenario catastrófico. Pero ¿cómo afectaría esto al fútbol? A ver, en el hipotético caso estalle una tercera guerra mundial en los próximos meses, como era de esperarse, los países metidos en este conflicto bélico estarían fuera de los megaeventos deportivos como son la Copa del Mundo del 2026, por lo que Estados Unidos, Canadá y México enfrentarían riesgos críticos con restricciones de viaje, militarización de aeropuertos, racionamientos de combustibles y posibles cancelaciones. Además, habrían países sancionados por la FIFA, como Irán, Rusia, Corea del Norte, por lo que pueden ser excluidos de la justa mundialista. En ese hipotético escenario, la FIFA, con Gianni Infantino en la cabeza, evaluaría opciones como sedes neutrales, reducción de selecciones participantes o partidos a puerta cerrada, aunque lo más lógico sería que se cancele la Copa del Mundo del 2026. A nivel de clubes,
habría una gran parálisis de ligas y torneos, sobre todo en Europa. Siendo el presidente del COVID-19, ante este hipotético escenario, ligas como la Premier League inglesa, la Liga de España o la Champions League suspenderían actividades. Aunque el tema que se impactaría a nivel global sería la economía deportiva devastada, ya que los patrocinadores retirarían sus inversiones debido a las pérdidas proyectadas para ciudades de sedes del Mundial como Miami o Toronto. A su vez, el valor de los derechos de televisión colapsaría y los medios de comunicación priorizarían la cobertura bélica sobre los eventos deportivos, y eso significa menos dinero en el fútbol. Estas consecuencias en ligas europeas y en la Copa del Mundo también tendrían su impacto en el fútbol peruano, ya que Once Sports, al tratar de vender la Liga 1 al extranjero, sobre todo Europa, vería una reducción en sus ingresos. También los auspiciadores podrían salirse del medio, sobre todo las casas de apuestas, ya que sin ligas top de Europa disputándose en este hipotético escenario, no tendrían el mismo interés de auspiciar a ligas menores como puede ser la nuestra, y ese golpe sí puede ser crítico en nuestro balompié, que prácticamente se sostiene con casas de apuestas. Otro tema particular sería el de los futbolistas peruanos en el extranjero, sobre todo los que militan en Europa y Estados Unidos, ya que podrían haber restricciones migratorias en estas regiones en particular, por lo que futbolistas como Sergio Peña en Grecia, Marcos López en Países Bajos, Oliver Sone en Inglaterra, Gianluca Lapadula en Italia, Jordi Reina en Rusia, Renato Tapia en Emiratos Árabes Unidos y toda la legión de peruanos en la MLS, podría empezar a pensar en cambiar de club a alguno de esta parte del continente. Allí, por ejemplo, el Bambino podría evaluar venir a jugar por Universitario Deportes, o Sergio Peña podría decidir fichar por Cristal o Alianza Lima. Lo mismo pasa con jugadores como Pedro Galese o Luis Abraham, que actualmente militan en la Major League Soccer. Y la selección peruana, bueno, ya virtualmente eliminados de la Copa del Mundo del 2026, no nos veríamos afectados. Pero los clasificados o los que están por clasificar, como Venezuela o Bolivia, sí sería un golpazo terrible en sus aspiraciones por jugar esta justa mundialista. Otro tema que también podría darse en esta coyuntura es la migración, ya que tal como pasó en los años 30 y 40, con la Segunda Guerra Mundial, habrían grandes salidas de europeos hacia Sudamérica. En ese momento, países como Argentina, Uruguay y Brasil recibieron a estos inmigrantes, pero en este mundo globalizado podría haber esa misma cantidad de europeos en países del resto de Sudamérica como el Perú, donde el impacto bélico sería mínimo. Sin embargo, esto solo haría que la economía local se vea seriamente afectada, entre ellos la nuestra, por lo que ya veo a medio Perú yendo a los malls a vaciar los anaqueles de papel higiénico, tal como ocurrió en el tiempo de pandemia, donde dicho sea de paso, ante esta hipotética tercera guerra mundial, ese escenario sería muy similar al que vivimos en el 2020 con el COVID-19. Por eso desde aquí rezamos porque esto se resuelva de la manera más pacífica, aunque suene descabellado en estos momentos. Pero por el amor de Dios, solo esperemos que el conflicto no escale a nivel mundial y las cosas sigan igual o mejor de lo que están hasta ahora. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que este posible conflicto bélico afecte al fútbol mundial y sobre todo a nuestro balompié? Deja volar tu imaginación, que los leo en comentarios. Y por ahí sacamos una segunda parte de este video. Por ahora, toca rezar. Tengo que acotar bastante en que esta situación es crítica, sí. No lo digo yo nada más, lo dicen varios especialistas en el tema. Yo no lo soy por si acaso. Pero sí quise hacer un video porque sé el tema de fútbol. Mi canal se aboca a esto. Y sí hay repercusión porque lo hubo en el 2020. Han pasado 5 años de eso, de la pandemia. Y todos recordamos cómo el fútbol impactó. La economía en el fútbol se impactó. En ese momento cayó al piso todos los sponsors. De hecho, el dinero que ingresó, de hecho, en todos los clubes en el mundo, hubo un bajón económico terrible. Acá en el Perú también lo hubo, felizmente en ese tiempo. Todavía está el consorcio del fútbol peruano, que le entró a los clubes el dinero mensual, sin siquiera estar jugando el campeonato. Y eso los mantuvo con vida. Pero en este hipotético escenario en que se caigan las bolsas, en el que se pueda haber un bajón económico en todo a nivel mundial, no tienen ese respaldo económico, ¿no? O sea, Sports no le está pagando mensualmente, o sea, como corresponde, como pasaba en el 2020. Entonces, ante un hipotético, Dios no quiera, pues no, repito, Dios no quiera que esto explote a más o escale a más. Ojalá que quede acá y que, como decía Donald Trump, se inicie la paz o al menos se cese al fuego en esta zona.
Y con esto ya yo entiendo que la economía a partir del lunes que abren la bolsa de valores va a bajar bastante, ojalá que no colapse, pero bueno. Sé que en estos temas coyunturales, cada acción cuenta, pues, ¿no? Entonces esperemos que los líderes a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En Asia, tomen las mejores decisiones por el amor de Dios, y que esto no crezca, no se desborde, no salga de las manos, pues, ¿no? Porque uno puede decir, porque si bien ahorita hasta la grabación de este video muchos dicen que es complicado que sea una tercera guerra mundial todavía en esta instancia, en estas circunstancias, en esta coyuntura, o sea, no se puede decir que ya está todo, ¿no? No se puede decir que ya está, pues, ¿no? Que es imposible. No es imposible, pero también esperemos de que los líderes mundiales, repito, tomen las mejores decisiones. Con respecto al fútbol, bueno, acá alejados del conflicto, a menos geográficamente, no impactar tanto, ¿no? Lo que sí yo veo es que las casas de apuestas sí podrían, ¿no? En el hipotético caso, claro, se suspende el fútbol en Europa y la Copa del Mundo, obviamente que la inversión en el deporte en general y en el fútbol en particular, y sobre todo en el fútbol peruano, va a disminuir, ¿no? Repito, como pasó en la pandemia, ojalá que eso no se dé. Porque eso también repercute a nosotros los medios deportivos, ¿no? Tanto los tradicionales como los alternativos que somos nosotros. A todos nos va a impactar, ¿no? Porque la gran mayoría, al menos aquí en el Perú, no es mi caso, felizmente, porque no estamos de acuerdo con esto, pero las casas de apuestas sostienen básicamente al deporte o al fútbol en el Perú. De hecho, en toda Sudamérica, ¿no? Me parece que es el mayor de los mayores sponsors en los distintos medios de comunicación en Latinoamérica, en América, es las casas de apuestas, ¿no? Porque en Europa está un poco más regulado, pero acá no hay ningún tipo de regulación, por eso también se sabe, o hay estudios que dicen que de los países donde supuestamente hay mayor cantidad de amaño de partidos por apuestas deportivas, es justamente latinoamericanos, países como Brasil, Argentina, mismo Perú también, pues, ¿no? Eso quiere decir que acá el poder de las casas de apuestas, la penetración de las casas de apuestas aquí en el país es enorme. Entonces, si en el hipotético caso haya un conflicto bélico que haga que las ligas europeas grandes paren, entonces también el ingreso económico también va a disminuir, y eso sí puede impactarnos a nosotros, pues, ¿no? Entonces, los clubes que sí dependen bastante de estos sponsors por casas de apuestas sí van a verse involucrados, sobre todo los medios deportivos, pues, ¿no? Los clubes, obviamente, el impacto va a ser terrible porque la economía en general también va a sufrir un impacto, va a haber una inflación. Entonces las cosas están más caras, entonces futbolistas que no ganan $10,000 al mes, o sea, sí van a verse afectados sus ingresos, ¿no? Sobre todo el costo de la canasta básica familiar. Y ese es un tema que muchos están viendo tampoco, pues, ¿no? O sea, yo como padre de familia, sí, nos vimos afectados con mi esposa en el 2020, porque aparte de que los ingresos bajaron, las cosas aumentaron, pues, ¿no? Si bien ya dejamos de tener otros gastos como salir a comer afuera, ¿no? A la calle, fiestas, ¿no? Entonces, incluso el transporte, que también en ciudades grandes es cuantioso, o incluso muchos, la comida fuera de la casa también es un tema aparte, es un tema, un ítem que tienen que ellos que colocar. Esto se evitó en la pandemia, ahora no estamos en pandemia, ¿no? O sea, la gente tiene que ir a trabajar y no les van a meter el sueldo. Igual pasa con los futbolistas, pues, ¿no? O sea, no porque las cosas en el mercado aumenten, eso quiere decir que les van a aumentar el salario, ¿no? En los clubes, eso no va a ocurrir, entonces ahí va a haber un desbarajuste, va a haber un tipo de reclamo por parte de los jugadores porque encima no les pagan a tiempo, porque eso ocurre en los clubes nacionales aquí en el Perú, bajo el modelo televisivo de Unsan Sports y la Federación, que no les pagan a tiempo. A los jugadores también están haciendo huelgas, incluso hay clubes que han hecho polladas, ¿no? Para que les puedan pagar el plantel. Entonces esto también va a repercutir de una u otra manera. Eso no se quiere, por si acaso. Entonces, acá estamos adelantándonos a la jugada. Yo no espero que haya una tercera guerra mundial. Eso lo deseo de todo corazón, porque sabemos que es un evento que lamentablemente en este mundo que es tan globalizado va a arrastrar a todos, ¿no? De una u otra manera. Por más que acá nos tiren bombas y estemos en riesgo bélico directo,
sino afectar económicamente, y eso también va a arrastrar al fútbol, pues, ¿no? Una sociedad futbolística peruana como la nuestra, que está tan golpeada ya por lo de Solamente Sports y el fracasado modelo con la federación, olvídate, pues, ¿no? Olvídate lo que pueda ocurrir aquí. Por eso deseamos de todo corazón de que esto se arregle lo más rápido posible, de la manera más civilizada, usando la diplomacia más que las armas, y que las cosas vuelvan a su normalidad. Hasta ahorita estamos normales, Dios quiera que se mantenga así, que la cosa no escale, pues, ¿no? A nivel de fútbol, repito, podríamos volver a una pandemia. Dios no quiera esto, porque igual hay que salir a trabajar, las cosas van a subir, y eso nos afecta a todos, no solo a los futbolistas, sino a la gente de a pie también como nosotros, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero si tú eres experto en esos temas, que yo la verdad no lo soy, yo no soy ningún tipo de especialista en temas bélicos y mucho menos lo que pasa en Medio Oriente. Sí, estoy enterado de algunas cosas, pero no soy obviamente un especialista al respecto. Pero sí hablo de fútbol, sí recuerdo lo que pasó en la pandemia, sí hemos seguido, también hemos estudiado al respecto de este tema particular y lo que podría pasar. Y nos dan estos datos, ¿no? Que sí se va a afectar el fútbol de todas maneras, pues, ¿no? Sobre todo en Europa, esa parte de Medio Oriente, en el hipotético caso este escale que Dios, repito, no quiera que eso ocurra. Vamos a qué pasa. Pero tú qué piensas, si eres especialista o tienes algún amigo que sepa ese tema, pregúntale, ¿cómo afectaría una posible escalada bélica en Medio Oriente al fútbol mundial y sobre todo en particular al fútbol peruano? Si es, a ver si están de acuerdo con nuestras opiniones al respecto, nuestra investigación, o tal vez están en desacuerdo totalmente. Como total, acá lo importante es debatir alturadamente con argumentos. Pero si estás en desacuerdo o acuerdo, por favor, comenta en los comentarios, comenta en la parte de abajo, a ver si estás, y si no, puedes aportar también este video, y quién sabe también si nos da para otro video más. Si es que este video tiene una buena repercusión, podríamos ver una segunda parte. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete a la campanita. Nos vemos mañana. Chau.